reiterar lo ya dicho, ¿no? La de predisposición dentro de lo que se puede. Dentro de lo que se puede, sí. Y lo que pueden supervisar. Bueno, nos vamos ahora a Cuba, que ha festejado el 62º aniversario del asalto al cuartel Moncada, la primera acción, recordemos, armada revolucionaria que llevó a Fidel Castro al poder. Desde muy temprano, a las 5 de la mañana, miles de cubanos dieron inicio a las celebraciones por el aniversario número 62 del asalto al cuartel Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba. El presidente Raúl Castro, que desde 2006 ha tomado las riendas del país, encabezó el acto político-cultural vestido de uniforme verde oliva. No obstante, su hermano Fidel Castro, el protagonista de la primera acción armada de su revolución, fue el gran ausente de la celebración. El 26 de julio de 1953, el asalto al cuartel Moncada, segunda fortaleza militar de Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista, acabó en fracaso y centenares de seguidores de Fidel Castro terminaron muertos o en prisión. Ahora el antiguo cuartel es una escuela y un museo y tiene los impactos de las balas del fallido ataque de los rebeldes. Entre tanto, una semana después de que Cuba restableciera relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista de la isla reiteró en la celebración que el gobierno de Washington deberá levantar el bloqueo económico y devolverle la base naval de Guantánamo si quiere normalizar plenamente los nexos con La Habana. Comienza ahora un largo y complejo camino hacia la normalización de las relaciones bilaterales que incluye, entre otros aspectos, el cese del bloqueo y la devolución de la base naval de Guantánamo. Entre los miles de participantes en el acto también estuvo una delegación de la organización estadounidense Pastores por la Paz, que todos los años llega a la isla con donaciones del pueblo del vecino país. Bueno, ya conocemos cómo es el sistema político en Cuba, pero creo que ahora todo el mundo quiere pronunciarse sobre las negociaciones con Estados Unidos, ¿no? No sé hasta qué punto el hecho que se pronuncie el representante del partido de gobierno sea bueno. Bueno, lo que pasa es que las dos partes han decidido restablecer relaciones diplomáticas, pero hay que recordar que dos países pueden tener relaciones diplomáticas y seguir teniendo conflictos de intereses. Bolivia está llevando a Chile a la Corte Internacional de Justicia por una demanda que no se pudo resolver a nivel bilateral. Bueno, en ese caso son países que no tienen relaciones diplomáticas, pero digamos, hay países como Perú y Chile que teniendo relaciones diplomáticas acuden a la Corte. Por separada, digamos, por otra vía. Claro, la idea es que el que se restablezcan relaciones no quiere decir que deje de haber conflictos de interés, solo que estos se procesan por otras vías, efectivamente. En este caso, Cuba está planteando sus demandas legítimas, de hecho, se de paso, en mi opinión, levantamiento del embargo y devolución de parte del territorio cubano que está bajo ocupación militar estadounidense, para ponerlo en términos claros. Estados Unidos también tiene sus condiciones. Habría que recordar que las sanciones no empezaron por la naturaleza comunista del régimen, que además no era originalmente un régimen autodenominado marxista, sino ahí vemos 26 de julio porque ese era el nombre del movimiento original que hizo la revolución, luego se fusiona en el Partido Comunista, pero no era originalmente un movimiento comunista y Castro decía no ser comunista al inicio. Las sanciones empiezan por la expropiación sin pago justipreciado de propiedades de ciudadanos y empresas estadounidenses. Y Estados Unidos también le exige a Cuba que cumpla con tratados internacionales en materia de derechos humanos que Cuba ha suscrito, pero que según diversas entidades que monitorean estos temas como Amnistía Internacional no cumplen. Bueno, y hablando concretamente sobre la fecha, creo que ya se sabe que Fidel Castro, digamos, cuidando un poco su salud, no aparece ya cada vez menos, ¿no? Públicamente, aunque hoy era una fecha importante para de su revolución, ¿no? Lo interesante es que no aparece hablando, ¿no? Aparece, incluso hay imágenes de él en movimiento. Antes escribía más todavía, incluso. Antes escribía más. Entonces yo presumo que si se evita propalar imágenes de él dando
conferencias o entrevistas, es porque debe haber vacíos que ya son notorios en sus procesos cognitivos, ¿no? Porque, digamos, era una persona conocida por dar los discursos más largos que uno pudiera imaginar ante sesiones plenarias del Partido Comunista, discursos que podían durar 6 a 7 horas, claro, ¿no? Ahora ni siquiera da entrevistas de 3 a 5 minutos. Sí, y eso lo alargarán también de por vida seguramente, ¿no? No creo que reporten, o será fácil que reporten la muerte de Fidel Castro, ¿no? Ahora, la semana pasada recordaron un hecho insólito, ¿no? Hace 40 años Fidel Castro, cuando se le consulta cuándo va a acabar este conflicto, estas diferencias con Estados Unidos, dijo: cuando exista en Estados Unidos un presidente negro y un papa latinoamericano. Eso es lo que han recogido los medios. Claro, no acompañado necesariamente del audio, y me imagino por el año en el cual se dio, ¿no? Sí, no dijo argentino, pero sí dijo latinoamericano. Latinoamericano. Que era, aparentemente, ¿no? Que era una forma de decir nunca, porque nadie hubiera esperado en ese entonces. El presidente negro también era como decir nunca. Claro, un presidente negro en Estados Unidos y un papa latinoamericano. O sea, cuando los chanchos vuelen, una cosa cuando así. los chanchos vuelen, y los chanchos efectivamente volaron. Así es, eso es lo curioso, ¿no? De lo que está ocurriendo hoy con esta relación renovada, digamos, entre Estados Unidos y Cuba. Vamos a pasar a otro asunto. A 10 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Guerrero, las autoridades mexicanas han hallado 60 fosas comunes en esa localidad. A 10 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, los padres de familia convocaron a varias marchas al sur y norte del país para exigir al gobierno estatal y federal encontrar con vida a sus hijos, quienes presumiblemente habrían sido masacrados. La concurrencia se mostraba bastante indignada. En las movilizaciones, maestros y compañeros de los jóvenes reiteraron su llamado a ampliar las pesquisas y se sumaron al reclamo de las diversas organizaciones sociales en su pedido de justicia para sus hijos. Pues tal como lo denunció la Comisión de Derechos Humanos de México, la investigación oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero presenta fallas y omisiones, principalmente de diligencias forenses. Les exigimos que nos los entreguen, pues ya son 10 meses, o que nos digan qué cosa quiere con nosotros, los padres de familia, aquí estamos, que nos entreguen a nuestros hijos, si quiere a cambio, aquí estamos nosotros. En plena investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las autoridades mexicanas hallaron 60 fosas comunes en el estado mexicano de Guerrero. Sin embargo, según la Procuraduría General de la República de ese país, ninguno de los más de 120 cuerpos recuperados estaría vinculado a los estudiantes. La mayoría de los restos son de varones, pero también se encontraron los cadáveres de al menos unas 20 mujeres. Cuando terminemos, Tobar. Bueno, lo que está ocurriendo en México sinceramente es escalofriante, ¿no? Cada vez que se reportan nuevos casos o hallazgos, tienen que ver con personas que no están relacionadas ni siquiera a lo de Iguala, ¿no? Son asesinatos que han ocurrido terribles. Claro, lo que pasa es que Iguala llama la atención más que otros casos, pero no fue ni por asomo el primero. Ya cuando ocurre Iguala, había un informe dado a conocer durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero sobre desapariciones del año 2006 hasta el momento del informe, repito, hacia inicios del gobierno de Peña Nieto, donde se daba cuenta de 22.000 desapariciones en el país en un periodo de poco más de 6 años. Pero, digamos, el tema es que antes ni siquiera se llevaba la cuenta de las desapariciones. Finalmente, cuando este caso termina siendo la gota que rebalsa el agua, se empieza un proceso de búsqueda que no se había realizado hasta ahora, y no solo digamos, se busca obviamente a estos 43 estudiantes, sino a desaparecidos en general. Y han aparecido, digamos, cuerpos o restos de personas que no pertenecían a este grupo de estudiantes. Claro, y la relación además con el alcalde, ¿no? Con la autoridad. Me parece que ese fue otro de los puntos que hizo que estallara el claro, porque fue muy obvia la complicidad, ¿no?, entre autoridades, policías y organizaciones criminales, todos confabulados para lucrar a costa de la población. En un análisis más profundo, Farid, ¿esto se desprende de lo que llaman el narcoestado?
Bueno, yo no diría que México como tal es un narcoestado, sin duda alguna, ¿no? O sea, digamos, pero Guerrero, si Guerrero fuera un estado, sería un estado fallido. O sea, el estado de Guerrero dentro de la Federación Mexicana es un estado crónicamente violento, pese a ser un estado muy cercano a la capital, ¿no? Está a unas 8 horas a lo sumo, y de hecho se puede hacer en bastante menos dependiendo de la carretera que se tome, de distancia de la capital, pero es uno de los estados más pobres de la Unión, es uno de los estados más violentos desde tiempos de la Revolución, no solo ahora, no solamente ahora, donde han surgido grupos insurgentes. Por eso mi pregunta, y la modifico, ¿esto se inicia cuando el narcotráfico prácticamente domina algunos estados? Sí, sin duda. Digamos, cuando el gobierno de Felipe Calderón decide iniciar la así llamada guerra contra el narcotráfico, que algunos dicen, esto no hay que llamarlo guerra porque las guerras llegan a su fin tarde o temprano y esta nadie sabe cuándo va a acabar. Pero en todo caso, cuando se declara la guerra contra el narcotráfico es que la violencia se desboca y hemos llegado ya a más de 100.000 muertos, ¿no? Qué terrible, realmente. Bueno, esa es la situación en México. Y ahora pasamos a China, ¿no? Porque ha estallado la burbuja bursátil en el gigante asiático, donde la bolsa de Shanghái ha caído 8,48% hoy lunes, siendo esta la mayor caída, atención, en más de 8 años. Los mercados de la región se han visto contagiados por el efecto y también tuvieron pérdidas considerables. Por ejemplo, en nuestro continente, el real brasileño se depreció a niveles históricos, no visto desde hace 12 años. El brutal desplome de la bolsa de Shanghái arrastró a las acciones europeas y los inversores no confían en que el mercado vuelva a orientarse de manera rápida al alza. El gobierno chino hizo grandes esfuerzos para revertir los indicadores negativos, básicamente impulsados por la contracción de la producción manufacturera, confirmando las dificultades actuales para relanzar a la segunda economía mundial. Por el momento, China anunció nuevas compras de acciones para mitigar la caída. El comentario, Farid, tiene que ver porque las repercusiones se van a venir hacia este lado, ¿no? Del mundo, ¿no? Sobre todo China es un mercado muy importante para nuestro país. Claro, esta caída es particularmente grave porque ya había habido una caída dramática y hubo una intervención decisiva, bueno, decisiva pretendió serlo, del gobierno y sobre todo del Banco Central, para inyectar liquidez no solo en la economía, sino específicamente en la bolsa, para tratar de elevar la cotización de los valores que se negocian ahí, y parecía que finalmente la situación se había estabilizado, pero cuando se retira parte de esa liquidez, la caída otra vez claro, la bolsa nuevamente se desploma, ¿no? Y es una bolsa que, si esto hubiera ocurrido hace un año no hubiera sido tan grave nuevamente, porque la bolsa de China era mucho más pequeña, ha crecido dramáticamente en el último año, se ha duplicado en tamaño, o sea, el valor de acciones y todo tipo de instrumentos que se negocian en ella se había duplicado. Y claro, o sea, eso quiere decir que ahora es una proporción mucho más grande de la economía china. El peso, tiene un mayor peso claro, en la economía china, que por cierto ve un poco con esto truncadas sus aspiraciones de volver a su moneda, una moneda pues universal, me imagino, ¿no? Siempre fue difícil porque muchos economistas decían, y ese es parte del problema con la bolsa de valores probablemente, que no era confiable la información oficial china sobre la evolución de su economía. Y en la bolsa de valores eso es clave, porque un criterio para saber si vale la pena o no comprar una acción es conocer los balances, por ejemplo, de las empresas que cotizan en bolsa. Si esa información no es creíble, al menor síntoma de problemas, la probabilidad de que haya una reacción de pánico colectivo es mayor, ¿no? Porque uno no sabe a qué atenerse cuando no hay información fidedigna. Bueno, y a nosotros nos va a perjudicar porque le vendemos minerales, metales a China y porque también se exportan productos hacia ese país. Es un socio comercial muy importante, ¿no? Ya es el primero, si no me equivoco, pero además es más importante, no solo es que China nos compra mucho, es que gracias a la demanda china es que subieron productos de exportación peruanos como el cobre en el pasado. Claro. Y en la medida en que la economía china disminuya su crecimiento, va a disminuir la demanda de productos como el cobre y el precio de estos productos va a tender a caer. La situación económica en China. Vamos a hacer la primera pausa en TV Perú Mundo. Quédese con nosotros. Al volver, la situación
En el conflicto de Turquía-Siria, el ejército turco ha bombardeado posiciones del Estado Islámico en la frontera con Siria y también atacado insurgentes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en el norte de Irak. Regresamos con los detalles.